Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles. Y bueno, estamos completamente en vivo con esta señal que se origina en los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Ayer fue la plenaria y hay bastantes cosas, creo, en el ámbito político que debemos de analizar, que pasan por la lupa, por supuesto, de los partidos políticos allá representados. Los dos, principalmente las dos fuerzas políticas, Arena y el FMLN, el partido en el poder, el partido oficialista. Se han conocido mayores detalles en referencia a cómo el presidente de la República pretende financiar el ofrecimiento que ha hecho para darle a unos 15,000 jóvenes. Entendería yo que estos 15,000 jóvenes, por lo que hemos conocido, son del área del oriente de la capital, Soyapango, sus alrededores, 15,000 jóvenes que ya pues el presidente ha dicho no trabajan, no estudian, pero van a recibir una contribución económica, un subsidio, aunque tampoco le quieren llamar subsidio, que saldrá, dijo el ministro de Hacienda, de la contribución especial a la telefonía. Este tema ha generado muchísimas reacciones en las redes sociales, pero también en la clase política, que ha criticado el hecho de que se haga un ofrecimiento de esta naturaleza por considerarlo populista, pero también se ha defendido sobre la base de que de lo que se trata es de darle un poquito, distribuir de mejor manera la riqueza que genera el país, aunque es indiscutible, no es del todo riqueza, sino más bien esta contribución que pagamos todos los que utilizamos telefonía celular exclusivamente para la seguridad. Pero creería yo que esto está enmarcado dentro del Plan El Salvador Seguro y como parte de las medidas extraordinarias de seguridad, pero en el marco de la prevención. Hay que analizarlo desde el punto de vista político, claro está, que es donde se toman las grandes decisiones, donde se toman de todo, donde se hacen las leyes y también donde se modifican. Bueno, por otro lado, fíjense ustedes que el Aliados por la Democracia ha presentado una serie de reformas que tienen que ver con el financiamiento que tienen los partidos políticos, que revelen los partidos políticos quiénes son quienes financian sus actividades, quiénes son los que cooperan, y esto tiene relación específicamente con algunas deudas que han quedado en la reforma electoral y que entendería yo ya serán del conocimiento de los diputados. También tenemos que analizar este tema, no podemos dejar de lado, por supuesto, el salario mínimo y pensiones, y por poquito vamos a hablar de, porque hoy inicia el Foro de Sao Paulo, este cónclave de las organizaciones y partidos políticos, fuerzas políticas de izquierda. Creo yo, no está muy claro dónde va a ser, pero entendería que es en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Ya están unos 500 delegados acá en el país, la tercera ocasión que El Salvador es sede, anfitrión de este foro de Sao Paulo, y por supuesto también esto ha generado algunas opiniones encontradas. Usted me conoce, yo soy Josué Natán Baquis. En jueves 23 de junio del año 2016, Hablemos Claro, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, esta mañana con nosotros me ha dado un gusto saludarla. Licenciada Jacqueline Rivera, diputada del FMLN, bienvenida. Y miembro de la Junta Directiva también. Buenos días, José, y un saludo a la audiencia de tu programa. Gracias por la invitación. Un saludo al colega diputado que me acompaña. Ya le extrañábamos. No, yo también. Este estudio siempre me hace sentir en casa. Gracias por la invitación. Muy amable. Y bueno, también alguien de generales conocidas, el doctor René Portillo Cuadra, diputado de Alianza Republicana Nacionalista. Bueno, gracias por aceptar, además compartir siempre con su colega diputada Jacqueline Rivera. Por supuesto, buenos días. Un saludo fraterno para todo el pueblo salvadoreño que nos sintoniza. Desde luego, un gran honor estar siempre con la diputada Rivera en estos programas que se analiza la realidad nacional. Colegas además. Por supuesto que sí. Así es. Bueno, vean, rápido, redes sociales ya están activadas. Siga la cuenta de @el Informante X, por favor, la cuenta del programa @TVO Hablemos Claro sin lado al final, y también la cuenta de este servidor
J. Natán Baquis. El segmento de opinión ciudadana más adelante, usted ya lo conoce y aparecerá en pantalla. Y además, le recuerdo que estamos en una alianza estratégica importante, alianza estratégica con el periódico Michero. Un breve resumen de lo que aconteció ayer en el análisis semanal, edición especial de Hablemos Claro, pues ya está ahí en las páginas interiores del periódico Michero. Y por supuesto, una breve reseña de lo que discutamos esta mañana con los diputados de la Asamblea Legislativa, pues también lo vamos a encontrar allí. Pues, le recuerdo que estamos en 4 canales a nivel nacional, Este es el esfuerzo de esta televisora por llegar a la totalidad de los hogares en el país, y gracias a usted que nos sintoniza Tigo Digital 23, Tigo Básico 95, Claro TV 74 y Claro TV 24, todo el oriente del país y la zona paracentral en señal abierta TVO Canal 23, y en la www también usted puede tener esa opción, www en la supercarretera del internet, www.tvocanal23.com. Creo que no se me escapa, como no, sí, el canal de YouTube, por favor vaya y suscríbase para que pueda tener acceso a todos los materiales audiovisuales, las entrevistas completas, si se perdió alguna de ellas, ahí por favor, en nuestro canal de YouTube, ahí está apareciendo en pantalla. Muy bien, rápidamente quizás, diputada, hoy arranca el Foro de Sao Paulo. Están invitadas todas las fuerzas políticas, ya se confirmó 500 delegados, he de entender que usted va a estar ahí. Bueno, sí, mira, como partido de izquierda nos sentimos congratulados y congratuladas de que por tercera vez, desde que existe este foro de debate de partidos progresistas y de izquierda de América Latina y del mundo, porque también tenemos invitados de otras partes, de otros continentes, pues nos satisface el hecho de que se haya seleccionado por tercera vez a El Salvador. Eso parte por un reconocimiento del protagonismo que como FMLN hemos tenido en las transformaciones de nuestro país y por supuesto en las aspiraciones de otros países de América Latina. Este es un foro de debate que data de hace más de 20 años, sí, 26 ¿verdad? años. Nació en Sao Paulo, por eso se llama Foro Sao Paulo. Nos sirve a nosotros para reflexionar, Josué, para analizar de la realidad que se expresa en el mundo, de las experiencias que han tenido partidos de izquierda gobernando en otros países. Se reflexiona respecto a los aciertos y desaciertos que se han tenido en cuanto a nuestro concepto y visión de ver el rumbo de un país. Y pues eso nos permite también hacer especies de autocrítica, cuando se observa que algunas experiencias a lo mejor no han sido las más exitosas, otras experiencias también que se ha tenido de manera sistemática bloqueos, de manera permanente, digamos. Tenemos varias situaciones en boga en América Latina y pues hoy se hace la inauguración oficial por la noche, se va a presentar un libro que recoge alguna memoria histórica de nuestra historia como FMLN en El Salvador. Este es un foro, como ya lo decía, que reúne a partidos progresistas de izquierda, así como hay foros donde reúne a partidos de derecha. Es un espacio de debate, ¿no? que nos permite hacer un análisis general de la realidad del mundo. Esto nace cuando, Josué, allá por los años 90 se decía de que, y es donde entra en un apogeo importante el neoliberalismo en el mundo, prácticamente se creía que no iba a haber una opción diferente de ver las cosas, porque esa es una de las ganancias que hoy podemos decir con mucha satisfacción en El Salvador, que tenemos al menos la libertad siquiera de disentir, ¿no? de opinar diferente y de proponer pues a la sociedad una forma distinta de tomar decisiones. Nace en esos años donde se creía que ya no iba a haber otra forma de pensar más que un proyecto neoliberal, pero actualmente podemos dar cuenta, Josué, que por lo menos dentro de la expresión de izquierda y de un concepto alternativo, digamos, del proyecto neoliberal, al menos América Latina puede dar cuenta de por lo menos 35 victorias que hemos tenido con gobiernos con pensamiento de izquierda. O sea, es decir, que cuando se decía de que ya no había opciones diferentes, que estábamos condenados a ser gobernados por una sola forma de ver las economías del mundo, de los países, digamos, nace
esta corriente que ha permitido de alguna manera mostrarle al mundo que se pueden hacer las cosas desde otro punto de vista y que se puede lograr ir reduciendo la pobreza, mayor inclusión social y económica desde otras visiones económicas y sociales. Quiero preguntarle una cosa. Bueno, la gran mayoría de las actividades, tengo entendido, van a ser privadas. Habrán algunas excepciones, como la presentación de este libro que usted dice, pero ¿tiene un objetivo en específico que El Salvador sea por tercera vez el anfitrión de un foro tan importante para la izquierda en el continente? Y no solo en el continente, porque entiendo vienen delegaciones de otros países también, de Europa y de África, entendería también. Pero bueno, el punto es el siguiente, porque se habla mucho de la crisis en la que se pudiera encontrar la corriente socialista, las corrientes de izquierda, los problemas de la señora Dilma Rousseff en Brasil, por ejemplo, la crisis profunda en Venezuela, y pues se le suman Ecuador, se le suman otras naciones, Bolivia, que aunque en realidad se han abierto paso y han logrado mantener presidentes y corrientes de este tipo en el poder, parece ser que sí habría un poco de desencanto. ¿Lo entenderían ustedes así o no, diputada? Bueno, mira, yo quisiera dar cuenta, José, un poco para poner en contexto en qué momentos hemos sido sede del Foro de Sao Paulo. Fuimos sede cuando el FMLN por primera vez llegaba al gobierno, que fue en 1996. Sí. Justo nosotros estábamos ejerciendo nuestro primer, digamos, experiencia como diputados y diputadas y como alcaldes y alcaldesas, después de la elección de 1994. Es decir, el FMLN pasa de ser un movimiento revolucionario guerrillero y se convierte en partido político. Eso tenía un propósito esencial, ¿verdad? Y era un reconocimiento a esa fuerza beligerante que se había constituido y que había logrado de alguna manera ingresar, digamos, a la vida política nacional. Luego fue en el 2007, cuando el FMLN, después del 2003, se convierte sin lugar a duda en la primera fuerza política de este país. Logramos la mayor votación en cuanto a diputados y diputadas, y pues también nosotros lo recibimos como un reconocimiento a esos logros. Estábamos preparando condiciones ya para la candidatura de nuestro primer gobierno que ganamos en el 2009, es decir, son coyunturas donde el FMLN ha estado en una posición de alguna manera muy protagónica de cara a las corrientes de izquierda de América Latina. Hoy por primera vez recibimos el foro siendo el FMLN por segunda vez gobierno. Sí. O sea, somos gobierno en segundo periodo. El FMLN de alguna manera ha iniciado, digamos, en el país una forma diferente de redistribuir la riqueza, de hacer la inversión social. Entonces, de alguna manera, nosotros nos satisface el que partidos de América Latina decidan que El Salvador sea sede en un país donde hay un reconocimiento, ¿no?, de un gobierno de izquierda. Hay que decirlo, que no hay un tema en específico, la reflexión es diversa. El foro se llama El Poder Popular que asegura, ¿no?, la victoria de los pueblos. Nosotros somos un partido convencido, y así lo está experimentando el presidente Salvador Sánchez Serén, de que los que acceden al poder a través de las democracias representativas deben, no solo el hecho de representar al pueblo, sino gobernar con el pueblo. Nosotros somos convencidos y convencidas que el poder popular, la concientización de la gente, el conocimiento de los derechos de la gente, el conocimiento de lo que hacen sus representantes, da lugar a que la ciudadanía pueda ser una protagonista, ¿no?, de la historia. O sea, es decir, se analizan eso, se va a analizar Brasil, pues se va a analizar lo que ha sucedido en Bolivia, por ejemplo, lo que va a suceder seguramente en Ecuador. Es decir, es una reflexión, Josué, que nos invita a nosotros a, insisto, a analizar los aciertos que se han tenido como gobierno, pero también los desaciertos y ya no digamos las amenazas, ¿no? Hay que decirlo, que los gobiernos de izquierda, si vos haces una referencia histórica, wow, si es que a quien más difícil le toca gobernar son a los gobiernos de izquierda. Yo no conozco en América Latina un gobierno de izquierda que haya gobernado con la tranquilidad que lo hacen los gobiernos de derecha.
no existe un referente comparativo de que vos puedas decir que los gobiernos de izquierda le ha sido fácil gobernar, porque has tenido de alguna manera una investida mediática, a veces muy imparcial, muy parcializada, sí, inducida por una agenda de los proyectos neoliberales que han perdido poder en esos países y que de alguna manera se tergiversa la realidad de un Estado. Nosotros seguimos siendo convencidos y convencidas, José, que vamos a luchar por la autodeterminación de los pueblos, por la soberanía absoluta de los pueblos, por la no injerencia a las decisiones de cada pueblo. Cada pueblo es libre y soberano de determinar cuál es el rumbo a seguir y nadie está obligado ni sometido a seguir una agenda de países que a lo mejor en tu realidad no te transforman, sino que solo te inducen a seguir algunas agendas. Entonces, la reflexión va a ser de todo, ¿no? Hay algunos eventos públicos, hay mesas de trabajo, va a haber una mesa de jóvenes, de mujeres, de cultura, o sea, es decir que es un debate multidisciplinario que nos permitirá a nosotros sacar una reflexión al final, que esa va a ser pública el domingo, donde van a haber algunas conclusiones. Bueno, fíjese, se han enarbolado algunos conceptos, como por ejemplo el diputado Rolando Mata, quien ha dicho Arena tiene una actitud absurda e intolerante como oposición, pero también el coordinador general del FMLN ha dicho que aparte de todos los temas que se van a llevar a cabo, yo quiero agotar este tema porque quiero darle la palabra además al doctor Portillo Cuadra, dice, se trata de los objetivos del encuentro, compartir experiencias de la izquierda latinoamericana para buscar estrategias ante el modelo neoliberal que, según González, trata de estabilizar a los gobiernos de izquierda en la región. Y aquí se han hablado de estos conceptos como golpes de Estado suaves, la utilización de las instituciones del Estado para poder influir o desestabilizar gobiernos. Este es el caso, ustedes han insistido en esto, que este es el caso de Arena, de la oposición, y no solo eso, de las dificultades que ustedes han tenido para gobernar como FMLN. Bueno, mira, cuando un partido ejerce oposición, pues procura visibilizar lo negativo de un gobierno. Arena, desde que el FMLN llegó al gobierno, ha tenido esa actitud. O sea, jamás se ha reconocido un solo acierto. Y hoy que medianamente se reconocen aciertos, se los atribuyen ellos. O sea, es decir, que esa es la realidad de la democracia. Y yo creo que eso es positivo, Josué. Aquí uno no se debe de extrañar porque yo pienso diferente de otro. Sí. Esa es la riqueza de una soberanía. Eso es lo que nos permite avanzar, donde podamos nosotros disentir de nuestro pensamiento. Lo que ha sucedido en Brasil es un referente que a mi juicio no se parece a lo que sucedió en Honduras, por ejemplo, o a lo que sucedió en Paraguay, por ejemplo. Son formas distintas que se van mutando, donde fuerzas, digamos, conservadoras, o que en su mayoría representan intereses de los poderes económicos que hegemónicamente han gobernado nuestros países, se mutan y hacen actos de desestabilización que cada día los podemos estrenar como primicias. Lo que ha sucedido en Brasil, se ha usado la institucionalidad del Estado de una forma diferente que se hizo en Honduras para de manera ilegal, ilegítima, se excluye a una presidenta. Y no solo se dice que el vicepresidente va a gobernar durante esos 180 días, no, es que el vicepresidente toma posición y vota todo lo que la presidenta había hecho, cambia todo. O sea, es decir, que allí nos indica a nosotros que el propósito no es hacer cumplir la Constitución brasileña, sino que hay un propósito de un golpe de Estado con una modalidad moderna. Hoy ya no son las armas, ya no son los militares los que quitan a gobierno. Hoy son algunas instituciones del Estado, es decir, Corte Suprema de Justicia, Senados, inclusive hoy en Brasil. Yo no estoy tan segura, fíjate, por ejemplo, si el resultado que se preveía cuando se suspende a la presidenta Dilma va a ser el resultado final, porque la reflexión que ha dado lugar todo este debate, yo me atrevería a decir que hay senadores y senadoras que ya no tienen la misma forma de pensar que al principio, con todos los actos que han sucedido en Brasil. El gobierno de facto que ha llegado
ha hecho cambios donde ya hay por lo menos 3 funcionarios que él puso que están cuestionados de corrupción. O sea, es decir que ese debate hay que hacerlo. Pues yo creo que las democracias deben de avanzar, pero en función de transformar la realidad de la gente en base a una apreciación objetiva de la realidad y no inducida por los medios de comunicación. El principal partido de oposición, Arena, pues no tiene conceptos favorables en referencia a la realización, doctor, de este foro que arranca este día, Foro de Sao Paulo. Bueno, lo que pasa es que no se puede satanizar el que haya un foro de partidos o movimientos que piensen diferente a lo que piensas tú. Lo que sí se puede criticar es cuál es el resultado de esa actividad o cuál es el enfoque del objetivo del que se hace esa actividad. Yo anoche me quedé leyendo las 23 páginas del documento base del 22º encuentro del Foro de Sao Paulo con sede en San Salvador. Y dentro de las 23 páginas que leí, que es el documento base con el que se va a discutir los temas, no encontré, por ejemplo, que haya una mesa de cómo discutir el empleo en El Salvador, de cómo crear empleo. No encontré tampoco, por ejemplo, cómo enfrentar la crisis económica de los países de Latinoamérica y en particular cómo ese foro pudiera darle nuevas ideas al país para enfrentar esta crisis. No encontré tampoco ningún tema sobre cómo enfrentar la pobreza y la migración, habida cuenta que hoy por hoy nuestro país es el segundo país en el mundo con mayor migración interna, dicho así por la Organización Mundial de las Migraciones. Entonces, si este es un tema bien sentido que está afectando a la familia salvadoreña, es casi como inaudito creer que no se pueda abordar en este tipo de foros. No encontré en ninguna de las páginas cómo enfrentar el tema de la violencia social, es decir, cómo enfrentar estrategias, cómo adoptar medidas para el combate eficaz a la violencia. No encontré tampoco cómo combatir el cambio climático y cómo afecta el cambio climático a los países de América Latina y en particular a El Salvador, siendo uno de los 5 países más vulnerables del mundo en este tema. No encontré en las 23 páginas cómo enfrentar el tema de la deuda pública y la capacidad de pago de los países. No encontré ninguna referencia sobre esto. De lo que sí encontré en el documento es una serie de epítetos que son propios, digamos, de las izquierdas en América Latina, como es el caso de criticar al imperialismo norteamericano, de descalificar, por ejemplo, el consenso de Washington y con ello el modelo neoliberal. Lo que no me logra todavía hacer, digamos, una relación directa es cómo es posible que en el caso de El Salvador critiquemos el neoliberalismo, el imperialismo yanqui, cuando 2,5 millones de nuestros hermanos viven en Estados Unidos, cuando envían $4.900 millones al año en remesas, que constituye el mayor ingreso para nuestro país, para las familias salvadoreñas, para aquellas familias que han migrado. ¿Cómo es posible de que se le trate de esa manera al socio comercial más grande de nuestro país, que es Estados Unidos, donde van nuestros bienes y servicios, y nosotros estemos hablando del imperialismo yanqui, del neoliberal? Entonces, creo que ahí es donde no logra casar la realidad. ¿Y pero ese documento, diputado, puede ser atribuido al FMLN o es la base para la discusión? No, es la base. Que no necesariamente tiene que ser autor el partido que es anfitrión en el país. Es la base de todo cónclave de esa naturaleza. Cuando se realiza un acto protocolar en donde se va a analizar un documento, se lleva predeterminado. Eso se hace incluso en los protocolos de los países. El tema no es ese, el tema no es que sea predeterminado el documento, el tema es qué dice el documento, porque esa es la orientación de la discusión. Encontré, por ejemplo, el tema de la lucha de clases como un elemento consustancial al documento. Está repetido, por cierto, 33 veces en las 22 páginas la palabra lucha de clases, y es propio, eso es parte, digamos, de la filosofía, de la historia de las izquierdas. Y creo que a mí me hubiese gustado tal vez leer dentro de ese documento base de la discusión aspectos fundamentales, como por ejemplo el tema de cómo atraer inversión extranjera, de cómo la inversión extranjera sí puede ser capaz
de generar empleo, de generar condiciones, y es importante. A eso le agregamos otro punto, Josué, bien interesante. En estos días previos al foro de Sao Paulo, se han escuchado voces del mismo FMLN que plantean de que en el cónclave se va a analizar el tema de cómo los órganos judiciales o poderes judiciales están incidiendo en los países, pero particularmente incidiendo en las políticas públicas que afectan a los partidos políticos de izquierda. Y se habla incluso de que de una frase que está, por cierto, en la 4ª página del documento, que dice la judicialización de la política. Y cuando ellos abordan el tema de la judicialización de la política, plantean la necesidad de revisar cómo están planteados los órganos judiciales, y particularmente en El Salvador. Entonces, creo que hay un elemento positivo dentro del documento, que hay que rescatarlo y hay que decirlo. Particularmente yo lo comparto. Van a hablar del tema de la corrupción en los países gobernados por el socialismo del siglo XXI. Yo creo que eso es positivo, hacer una remembranza y una relación de cómo la corrupción en Brasil, de cómo la corrupción en Argentina, de cómo la corrupción en Venezuela, de cómo la corrupción en El Salvador ha tenido vínculos directos y actores directos con los países que están siendo gobernados por esta ala ideológica. Creo que eso es positivo, porque la única manera de enderezar el camino es enfrentándolo, sabiendo de que existe un problema que está afectando la pobreza, las oportunidades para los países y para los jóvenes. Encontré también un tema que me parece muy positivo de abordarlo, negativo de lo que vaya a ocurrir ahí y muy expectante, el tema de los medios de comunicación. Se plantea de que los medios de comunicación han constituido una forma de acompañar a las oligarquías y a los poderes de derecha en América Latina, y cómo hay que romper ese círculo de los medios de comunicación para poder entronizar medios de comunicación afines a la ideología de izquierda. Me parece importante analizar el tema de medios de comunicación, pero no me parece tan acertado analizarlo desde el punto de vista de romper y confrontar con los medios de comunicación, porque entonces lo que se está creando es una lucha, en lugar de democratizar el espectro radioeléctrico, de democratizar la información, sino que lo que quieren es centralizarla. Y el otro punto que me parece sumamente importante es una afirmación que aparece en la página 17, que es así, no deja de ser preocupante. Es cómo van a abordar el tema de las Fuerzas Armadas en el cónclave. El tema de las Fuerzas Armadas, porque dice que tradicionalmente las Fuerzas Armadas han estado al servicio de los grupos oligárquicos, y de cómo la Fuerza Armada debe tener un viraje que permita acompañar, dice, los cambios a partir de los gobiernos de izquierda. Cuando nacen los acuerdos de paz en El Salvador, a la Fuerza Armada se le da no solo un nuevo rol, sino que también una nueva filosofía de comportamiento. Esa filosofía de comportamiento poco a poco hemos visto que se ha ido distorsionando, a tal punto que, por ejemplo, en los casos de Venezuela, la mayor retranca del desarrollo económico y social es el acompañamiento de una fuerza que ha sido dirigida para reprimir a la población y no para garantizar las libertades. Venezuela, pero no El Salvador. No, por supuesto. Ahora, damos el tema aquí, y aquí viene lo preocupante. ¿Cuál es el análisis que le van a dar al tema de la Fuerza Armada? Me preocupa porque la Fuerza Armada es una institución apolítica, no deliberante, una institución que garantiza la democracia en El Salvador, y creo que aplicarle una inyección de ideología pudiera eventualmente distorsionar los mismos acuerdos de paz. Bueno, esas tres cosas de las que ha puntualizado el doctor Cuadra, diputada Rivera, están en la agenda: medios de comunicación, Fuerzas Armadas, confrontación con los Estados Unidos. Bueno, mira, ahí depende cómo se plantee, pues aquí se reconocen algunos puntos positivos, pero se inducen como negativos, como decir que se va a analizar la corrupción de los gobiernos de izquierda. La corrupción de los gobiernos de izquierda. Mire, si en este país uno debe remitirse a los hechos, Josué, porque uno debe de analizar la realidad en base a lo que te afecta o te beneficia a ti, como salvadoreño y salvadoreño, que es a lo que la gente
seguramente le interesa conocer. Nosotros hemos pasado, porque hay que analizar la realidad en su contexto, nosotros hemos pasado en El Salvador, y como tú lo planteabas, ¿eso es en El Salvador o en otro país? Nosotros hemos pasado de El Salvador de un oscurantismo de gobierno a un gobierno con accesibilidad pública. Es decir, es gracias al FMLN que llega en el 2009 que hoy el pueblo salvadoreño puede escrutar, puede controlar, puede fiscalizar cómo se administran sus recursos. Pero tuvimos un oscurantismo absoluto en el pasado, que hoy los que no permitieron ese acceso a la información son los que se quieren atribuir o adjudicar el derecho de acceso a la información y que exigen transparencia y todo eso, pero durante ese gobierno, por ellos, no se tuvo la misma actitud. Entonces, analizar el tema de corrupción en el mundo es válido. Claro que es válido. Solo por un detalle en particular, diputada, porque por ejemplo, usted trae a cuenta el tema de Dilma Rousseff en Brasil, claro, pero hay quienes consideran que no es un tema de desestabilización política, sino más bien un tema de manejo de maquillaje de cifras, de manejo de fondos, en parte eso, no hechos de corrupción o malversación de fondos. En el caso de Guatemala, que han dicho que ha habido intervención de los Estados Unidos para poder hacer llegar al poder a el señor Jimmy Morales. Pero también aquí hay una justificación lógica en el sentido de que se han destapado estructuras, amplias estructuras de corrupción que tienen ahorita preso a un expresidente, a un presidente, un expresidente y a una expresidenta de la República. Totalmente, por eso digo, el tema de la corrupción no puede ser analizado desde un punto de vista ideológico. El tema de la corrupción se instaura, se instituye en un Estado por la falta de control de la sociedad y de acceso a la información de la sociedad. Yo no puedo decir lo mismo de lo que está sucediendo en El Salvador, lo que sucede en otros países donde no hay acceso a la información como hay en El Salvador. O sea, es decir, si vamos a analizar el tema de la corrupción, analicemos también desde el pasado, desde cómo se ha ejercido el poder en el pasado, donde en el pasado nadie sabía. Imagínate qué hubiera sucedido si nosotros hubiéramos tenido acceso a la información cuando se vendieron los bancos, por ejemplo. Supiéramos dónde fueron a parar los más de 500 millones de dólares que dicen que nos dieron, o los más de 1.000 millones de colones que nos dieron por Antel. Pero bueno, analizar el tema de acceso a la información, analizar el tema de democratizar la comunicación, es válido, por Dios. Si mire, la libertad de expresarnos, la libertad de comunicarnos cada día nos hace libres. ¿Y yo por qué no voy a tener una forma de pensar y expresar mi pensamiento que no se monopolice en una sola visión de la realidad? Eso no quiere decir que yo voy a anular lo que existe. Lo que quiere decir es que debemos de acceder a espacios que se nos han negado. Los medios de comunicación deben de permitir la expresión de las más diversas opiniones de su sociedad. No se puede limitar a una sola forma de pensar, porque entonces la decisión que tome un pueblo va a ser inducida, equivocada, es decir, manipulada psicológicamente. Sin imponer agendas. Sin imponer agendas. Por ejemplo, yo te digo... regulaciones. No, mira, yo te digo una cosa, y yo solo pongo un ejemplo pequeñísimo. En la Asamblea Legislativa, ayer, por ejemplo, el día de ayer aprobamos una ley importante, Josué, para la zona oriental especialmente. ¿Qué debería de ser el primer punto a analizar con un medio de comunicación? Como no estoy criticando tu medio, sino que tú te guías por la agenda que el medio te pone, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál debería de ser el primer punto, que no lo encuentro en la agenda que vamos a discutir hoy? Es socializar con los habitantes del oriente de este país mayoritariamente que se van a ver beneficiados por una ley, por ejemplo. O sea, estoy planteando que hay distintos puntos de vista de cómo ver las prioridades de la temática que debe de difundirse. ¿Eso es malo o es bueno? Eso es bueno en la medida que un ciudadano tenga la posibilidad, la oportunidad de conocer los más diversos pensamientos, le permite hacerse un juicio objetivo. Eso es bueno. ¿Es malo analizar que debemos de aspirar a democratizar las comunicaciones? Yo no le veo negativo. ¿Es malo analizar que debemos de seguir profundizando en que ningún país debe de intervenir la soberanía de otro país? También es positivo, y eso me hace a mí que soy malo, que voy yo a interferir en la toma de decisiones de los otros pueblos. No,
Nosotros seguimos convencidos y convencidas que nadie, por muy poderoso que sea un gobierno, un Estado, no tiene derecho a inmiscuirse en la política interna de otro Estado. Eso es positivo de reflexionarlo. ¿Y en el caso de las Fuerzas Armadas hay alguna y en el caso de las Fuerzas capítulo Armadas, específico para abordar? Mira, a los hechos nos remitimos en El Salvador. Si es que aquí, Josué, venimos, ojo, pueblo salvadoreño, venimos de una etapa bien cortita, cuando el FMLN se convierte en gobierno, venimos de estar siendo bombardeados por aquellos miedos de que el FMLN iba a quitarles las tierras a la gente, de que el FMLN iba a nacionalizar todo, de que si el FMLN llegaba al gobierno todos los que estaban en Estados Unidos se iban a venir. Es decir, venimos de esas mentiras, de esas afirmaciones que se han sostenido desde que el FMLN ha llegado al gobierno, que han sido develadas hoy que estamos en el gobierno. ¿Cuántos de esos miedos y de esas falsas mentiras o de esas mentiras que se le inducían al pueblo han sucedido? Entonces, lo mismo hoy. ¿Cuál es el comportamiento del gobierno del FMLN respecto a la Fuerza Armada en El Salvador? Juzgue usted. Usted ha visto cómo estamos gobernando, usted ha visto cuál ha sido la actitud de un gobierno de izquierda respecto a la Fuerza Armada. Lo que pasa es que, mira, es bien fácil asustar con el petate del muerto. Entonces, cuando usted ya le dice a la gente, no, es que van a tocar la Fuerza Armada, a lo mejor quieren quitar la Fuerza Armada. No, es que van a tocar los medios de comunicación. No, es que quieren ponerles ley mordaza. Yo creo que ese tipo de afirmaciones, que obviamente la derecha lo va a seguir sosteniendo, a mí me parece que son totalmente inoportunas e irresponsables, porque disimula la realidad o es una cortina de humo para analizar la realidad. Bueno, yo creo que, hablando de prioridades, quiero hacer un paréntesis. Quiero solidarizarme, y como fracción de Arena, como partido, nos solidarizamos con las más de 150 familias que ahora cumplen 9 días de tener familiares en el Hospital Rosales, pacientes renales sin recibir diálisis. Prometemos a estas familias que vamos a llevar la discusión al Pleno Legislativo, que vamos a hacer las acciones políticas que sean necesarias para tratar de garantizar que estas más de 150 personas reciban sus insumos para sus pacientes renales que están en el Hospital Rosales. Quiero decirte que el tema del Foro de Sao Paulo es un tema que debe de tener una visión de discusión profunda de los problemas. Cuando el FMLN se da cuenta que siendo partido político, sin tener poder económico, nunca va a poder acceder al poder político, entonces adopta el recetario de Venezuela y empieza a formarse un partido corporativo, un partido en el cual contara con dinero que le permitiera hacer campañas millonarias, que le permitiera tener recursos económicos para sus aspectos logísticos, y sin esos aspectos logísticos, que valen muchos millones de dólares, le era imposible acceder al aparato del Estado. En ese sentido hemos visto nosotros cómo existe un divorcio desde hace 7 años, entre lo que es el FMLN, que lucharon en la guerra, y el FMLN partido político. Ese viraje no solamente fue abandonar las armas, sino que ese viraje tenía que ver con un comportamiento diferente. Hay un libro muy interesante escrito por 2 militares ecuatorianos que relatan la transformación de los países y de los movimientos políticos de izquierda cuando son gobierno, y hablan del tema de la doble moral del socialismo. Yo lo copié textual porque me interesó mucho. Algunas cosas es probable que se apliquen a El Salvador. Dice él que los países y los movimientos alineados al socialismo del siglo XXI critican el libre comercio, critican el neoliberalismo, critican la libre empresa y muchas veces la atacan, dice. Pero a contrario sensu, se convierten en partidos de gobierno corporativos que utilizan el aparato del Estado para beneficiar sus propias empresas. Dice además de que dicen luchar contra la corrupción, pero sus gobiernos permiten la corrupción y sus gobiernos caen producto de los actos de corrupción.
y ahí plantea precisamente esa dicotomía que hay entre el discurso que plantean de que promueven la institucionalidad democrática, pero se toman las instituciones nombrando funcionarios afines a su ideología para mantener arrodilladas a las instituciones, al poder político del Estado y no al servicio de la población. Me llamó mucho la atención la otra dicotomía que plantea de promover la independencia de los poderes del Estado, pero quieren controlar el órgano judicial para que se alinee a las políticas de los países y de los gobiernos alineados al socialismo del siglo XXI. Controlan las instituciones del Estado para tener el control político de ellas mismas, no solo a través de sus instituciones y empleados, sino también a través de sus orientaciones y de su accionar como instituciones. Plantean la situación de que venden la ideología de que van a luchar por los pobres, pero lo único que hacen es reproducir la pobreza y la miseria, la falta de oportunidades. Me llamó mucho la atención en ese libro cómo se plantea la doble moral cuando dicen de que van a luchar por las libertades individuales, pero reprimen a aquellas personas que piensan diferente de ellas. Solo una apreciación, doctor. Sí. En el caso particular de la manera como los partidos políticos financian sus campañas, millonarias por cierto, Arena y el FMLN, ¿por qué lo que es bueno para Arena es malo para el resto de partidos políticos? Porque el planteamiento que usted hace es que el FMLN ha financiado sus campañas millonarias a través de la instauración de corporaciones empresariales, pero Arena lo hace de la misma manera. Cítame un ejemplo. Arena tiene financistas en el sector privado para las campañas. Correcto. Mira qué diferencia la que acabas de mencionar. Cuando se plantea de que personas que sean empresarias le donan al partido una cantidad para una campaña, es parte de su patrimonio. Pero cuando la población plantea de que las empresas alineadas a Alba Petróleo financian las campañas del FMLN, acordate que Alba Petróleo fue constituida con fondos de las municipalidades, donde están las tasas que pagan los ciudadanos. Aquí hay una gran diferencia, porque una cosa es que tú, empresario, le des a un partido político y otra cosa es que tú crees una empresa ad hoc a tus intereses para financiar el partido. Hay una gran diferencia. Bien, vean, Solo tengo que irme a la pausa, pero le devuelvo la palabra. Listo, porque tenemos que avanzar con otro tema. El Foro de Sao Paulo empieza hoy, en la noche, va a avanzar. Vamos a ver si los temores que tiene Alianza Republicana Nacionalista, pues de alguna manera... Arena no tiene ningún temor. La población... O las críticas que han hecho, pues. O las críticas que han hecho para la realización de este cónclave aquí en la ciudad de San Salvador. Vamos a ver en qué se desarrolla. Finaliza el próximo domingo. Le voy a dar a regresar de la pausa. Gracias, y hablemos un poquito de este tema de del financiamiento a 15,000 jóvenes. Y tenemos que correr porque tenemos que hablar de las reformas electorales, tenemos que hablar de depuración judicial, salario mínimo. Ojalá, y si nos alcanza el tiempo de pensiones. Así que lo voy a llevar un poquito más rapidito en los siguientes minutos que nos quedan. Vamos a la pausa, están llegando comentarios ya a nuestra cuenta de Twitter, @elinformantex. Le pido por favor que sigan enviándolos, es momento todavía de hacerlo y los vamos a leer más adelante. Y por favor pendientes con el segmento de opinión ciudadana. Ya regresamos. Bien, gracias. Estamos recibiendo comentarios ya también del exterior y vamos a leerlos más adelante. Gracias Isaac Ruby desde Washington, porque estamos a través de Tele El Salvador y como dije en la Unión Americana y Canadá y como dije a través de la www.tvo Canal 23. Quería agregar algo solo para cerrar quizás con el tema, temas. porque claro, cuando usted aquí ante los medios de comunicación, ante cámaras, le dice al pueblo, yo me solidarizo con las personas que no están recibiendo diálisis en los hospitales,
Pero si uno se va a la historia cortita, del pasado corto, y dice uno, no, es que la solidaridad se demuestra con hechos. Y con hechos es que se vote por el presupuesto de salud. Pero nunca se ha votado por el presupuesto de salud. O sea, es decir, queremos que se le dé atención médica a las personas, pero no se vota por el presupuesto. Ahí a mí sí me parece que esa es una doble moral y una falacia. O sea, yo estoy contigo, que quiero que recibas tratamiento, pero no voto. Cuando me toca a mí ejercer esa posibilidad de ayudarte, no voto por el presupuesto. Eso sí me parece que es una burla a la inteligencia del pueblo salvadoreño. ¿Quién pretende arrodillar o quién pretende tener arrodillado al gobierno desde una arista de una sala, de un órgano judicial? Los hechos deben de tener la lectura. ¿A través de quién en este país, desde que el FMLN llega al gobierno, se pretende maniatar las finanzas del gobierno? A través de una sala, de un órgano judicial. ¿Quién controla esa sala? ¿Quién manipula esa sala? Al menos el FMLN no lo es, ni el gobierno no lo es. Entonces, a mí me parece que tratar de hacer creer de que tomarse el poder para controlar el poder, yo me remito a los hechos. ¿Qué institución del órgano judicial actualmente ha emitido sentencia tras sentencia en flagrante violación de la Constitución para pretender gobernar con un gobierno de izquierda? Lea, pueblo salvadoreño, sé que usted lo tiene en la memoria. Nosotros hemos sostenido, Josué, el financiamiento de los partidos políticos. Cuando hicimos la ley dijimos nosotros, mire, los únicos que deben financiar partidos políticos deben de ser personas naturales. ¿Quién se opuso? Arena. ¿Quién no quiso bajar el techo del financiamiento? Arena. Bueno, agotemos ese tema, diputada. No, partidos por políticos eso digo, cuidan sus financistas y consideran que no se debe publicar Por su eso nombre. le digo, o sea, es decir, cuando se viene aquí con un discurso populista, digamos, para hacer creer al pueblo salvadoreño de que nosotros somos los paladines de la transparencia, cuando he dicho, hemos pasado por lo menos 20 años de oscurantismo, a mí me parece que eso es no reconocer que el pueblo salvadoreño, además de ser inteligente, tiene memoria. El financiamiento debe de ser el financiamiento a la política y a las campañas electorales. Porque si vos reducís el control solo a partir de lo que los partidos políticos reciben, te quedás cortísimo. Si hoy la mayor cantidad de dinero que se invierte en una campaña electoral no la administran los partidos políticos. Y no hay candidatos no partidarios. Y no nace un candidato para una campaña electoral, no gana y nadie controló quién le financió la campaña. Alguien se la pagó. Y no, el voto es por rostro. ¿Y usted cree que el partido político le financia esas cantidades de anuncios de vallas que no valen $10? Esas cantidades de dádivas que se entregan. O sea, es decir, lo que hay que, si vamos a entrar a controlar el financiamiento para impedir y evitar que el crimen, que el lavado de dinero, que la corrupción, que poderes extraños a los que deberían de ser financien a los representantes que lleguen a ejercer el poder, entrémosle con todo. Pero vaya, por ejemplo, ¿por qué les hacen el cuestionamiento que ahorita todavía no quieren? No, pero permíteme, por ejemplo, falta que controlar esa cantidad de campaña electoral sucia, anónima que se da en las campañas. ¿Quién financia eso? ¿Quién financia las campañas de difamación que se dan hoy estando en el gobierno y cuando hay campaña electoral? Todo eso hay que controlar. Yo sí que creería que el tema del control del financiamiento, de procesos electorales, de actuación política en este país, debe ser más amplia. ¿Por qué a las dos fuerzas políticas les cuesta tanto entonces entrarle al tema de que se publique quiénes son los empresarios o los financistas de sus campañas? Nosotros ya emitimos una opinión, Josué. Nosotros ya emitimos una opinión como asamblea, que entre al debate otra vez el tema para ajustarlo a quien desea cómo debe de ser y que se adjudica representación de la sociedad civil, lo cual no es cierto, debatámoslo, hombre. Pero usted no puede decir que solo lo que dice la sociedad civil, que hoy me parece que vienen con otros temas los que se atribuyen representar a la sociedad civil, que es totalmente contradictorio. En la Asamblea Legislativa estamos discutiendo cómo se integran los organismos electorales por mandato de la sala, que escuché de los que llegaron a presentar la propuesta que están contradiciendo a la sala, dicen que la sala no dijo eso, le llama a uno la atención, ¿no? Esas contradicciones,
Pero el debate es cómo deben de formarse los organismos temporales. Eso ya lo estamos discutiendo nosotros en la Asamblea Legislativa. El señalamiento es que hay un vacío que la sala tal vez no logró evidenciar. No, pero hay una cosa curiosa, fíjate, que a mí me llama la atención que ellos lo reconocieron. Dicen que la sala, y aquí el colega que es abogado no me dejará mentir esa frase que voy a decir ahorita. Dicen que la sala, ellos han reconocido de hecho, que la sala se extralimitó en la sentencia, dicen. Lo que vienen proponiendo respecto a los organismos temporales, porque dicen que la sala, cuando resolvió respecto a ciudadanizar los organismos temporales, no le estaban pidiendo eso. Ahí hay un acto que se llama una sentencia ultra petita, es decir, se dio más de lo que se pidió. Eso lo están diciendo ellos. Nosotros hemos venido cuestionando esa actitud de la sala donde da más de lo que se le pide. Cuando la sala dice que los organismos temporales no deben de tener afiliación partidaria, lo que estaba dirimiendo la sala era el quinto puesto de un organismo temporal, que es lo que le había pedido el CD en aquella ocasión. Sí. Sin embargo, no solo se limita a resolver sobre quién tenía derecho a formar parte de la quinta posición en los organismos temporales, sino que además dice que los organismos temporales no deben de ser conformados por afiliados de partidos políticos. Yo no creo. Es lo que está corrigiendo Aliados para la Democracia y FUSADES, dicen sí. Ellos. Aquí hay un problema porque los partidos políticos sí pueden conformar sus organismos temporales con militantes de sus partidos, pero no pueden formar parte de esas mesas quienes tienen cargos de elección popular o son funcionarios públicos. Eso es lo que está diciendo. Mira, yo allí ya no sé, a uno le entra la duda, ¿no? Si los de la sala le han pedido a los de FUSADES que les corrijan a plana o realmente los de FUSADES se han dado cuenta que la sala se excedió. No sabría yo decir, porque me parece un poco extraño que FUSADES venga contradiciendo a la sala cuando hay una coordinación de agenda, al menos para reforma política, casi perfecta. Es decir, lo que FUSADES dice, hace la sala, y lo que la sala dice, hace FUSADES. Entonces uno ya duda y dice, aquí puede ser un compadre hablado a lo mejor, ¿verdad? Lo cierto es que en la Asamblea ya tenemos, Josué, un debate que lo vamos a concluir el primer martes de julio, donde vamos a resolver dos temas. Uno, cómo se integran los organismos temporales. Ya tenemos una forma de integrarlo, más allá de lo que diga la sala o de lo que FUSADES no sé a qué le tiene miedo. Dos, vamos a resolver el tema de la homologación de los periodos en los cargos de elección popular. Creo yo que esos son temas de debate que seguramente vamos a tener resueltos en la próxima semana. Pero bueno, de hecho, se tiene que respetar, en este caso en particular, doctor, para agotarlo ya, se tiene que respetar lo que ha dicho la sala. Bueno, mira. En la conformación de los organismos temporales se tiene que respetar lo que ha dicho la sala, ¿verdad? Claro. Mira, solamente quiero hacer dos alusiones. Fíjate que el 29 de noviembre del año 2012 le aprobamos al gobierno del FMLN 80 millones para salud. 80 millones para un préstamo para reestructurar la infraestructura dañada y también para informatizar los expedientes clínicos de la red hospitalaria. Nosotros, el 19 de octubre del 2012, le aprobamos 800 millones de dólares al gobierno del FMLN. El 3 de octubre del 2013 le aprobamos 71 millones de dólares para reforzar el sistema penitenciario. Nosotros, como Arena, le aprobamos el 26 de junio del 2014 22 millones de dólares para el famoso vaso de leche. Nosotros, con nuestros votos, se está financiando. Y puedo seguir la lista. Entonces, nos solidarizamos porque hemos sido responsables en aprobarle más de 5,000 millones de dólares en préstamos y bonos al gobierno del FMLN. Eso sí es mentira. Bueno, son datos del Banco Central de Reserva. No, Arena no ha votado. Volvamos al punto. Volvamos al punto. No, eso es falso. No, y ahí están los datos. No, es falso. Arena no ha votado. Yo invito. Por más de 2,000 millones, 5,000, eso es falso. Yo invito a la población a que consulte la página. En los 7 años. No. En los 7 años van 5,000 millones. Dios santo. Y son datos del Banco Central de Reserva. 56 votos entre el 2009 y 2014 no los hacíamos con Arena, porque si hubiéramos dependido de Arena, no. Pero permítame, diputada, no tendríamos no, es que... Permítame, porque
Josué le ha dado más tiempo a usted que a mí. No. Aquí lo llevo, mira. No. Me lleva cronometrado. Mira, en el primer bloque le diste 12 minutos con 30 segundos. En el segundo bloque le diste 8 minutos con 50 ¿Y a usted segundos. cuánto le di? Y a mí me has dado 4 minutos con 10 segundos y 3 minutos con 75 segundos. No. Es que Perdóname. usted terminó la idea antes. Perdóname, pero aquí está el cronómetro. Entonces, seamos justos en el Vaya, tiempo. le vamos a balancear el tiempo. Termine la idea, pues. No, pues sí, por derecho de igualdad, Sí. ¿cómo no? Ahora, quiero plantearte lo siguiente, mira. En el tema de los partidos políticos, en primer lugar, no es cierto que nosotros hayamos dicho que la sala se excedió. Jamás hemos dicho eso, ni en público, ni en privado. No, es que quien está señalando Lo que eso nosotros- del Estado es aliados y tú sabes. sí. Es probable, pero ese es tema de ellos, no nuestro. Lo que Que la nosotros... diputada diga que esa agenda Ese en es- común entre la Yo sala no he y... dicho que es arena Ese de es el mar. argumento de ellos. Lo que yo quiero decir es que el tema de la transparencia de los donantes privados es un tema que hay que discutir y que no hay que tenerle miedo. Discutamos el tema y lo primero que tenemos que tener a la base de esa discusión es el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Lo que nosotros hemos estado discutiendo, y es el tema de fondo en materia electoral, es la integración de los organismos electorales temporales. Porque en la sentencia plantea de que los partidos políticos vamos a tener potestad de poder nombrar a personas o proponer a personas, pero no vinculadas a los partidos políticos. Que es la crítica que hace Fusades y aliados. Y la Que otra- ahí está, dice el vacío. Y la otra posibilidad es que el Tribunal Supremo Electoral haga un sorteo verbigracia, como lo hace en el sistema de integración de jurados, para integrar los organismos electorales temporales. Nosotros estamos con ese tema totalmente abiertos a la discusión y lo primero que tenemos que hacer es respetar el fallo de la sala. Te digo lo siguiente, mira, Y en el financiamiento de los partidos, doctor. en el financiamiento de los partidos, Porque también yo usted creo, ha dicho en las últimas horas que tienen derecho los financistas a que se respete Claro. su... es que mira, tiene que haber un punto de equilibrio, entre el derecho que tiene el donante privado, donante privado, al derecho a la intimidad, a la propia imagen, a que se proteja su identidad o su anonimato con una donación, como también tiene derecho el pueblo a saber quiénes son los que financian las campañas políticas. Ahí tiene que haber un equilibrio que tiene que ser discutido entre los partidos. Lo que nosotros no podemos es hacernos del ojo pacho, ocupar cualquier trampa de carácter legal para negarle la información al ciudadano. Mira, aquí se ha hablado de información y del acceso a la información pública. Si es que el gran problema es que la información, mucha de ella, se maneja a conveniencia. Ahí tenés, por ejemplo, los viajes del presidente Funes. Fíjate qué contradictorio que Casa Presidencial pierde los documentos en donde están los viajes de Funes, pero exige transparencia, exige revelación de datos. Es decir, qué contradictorio, sobre todo en un momento tan delicado en el cual el que en ese momento era vicepresidente ahora es presidente de la República. Y a él le toca por jerarquía cuidar y custodiar esos documentos. Entonces, qué raro que se hayan perdido. A tal punto ha llegado que la Corte Suprema ha ordenado a un juez de que investigue y reconstruya la información. Eso es grave. Sin embargo, estamos hablando de acceso a la información pública. En ese sentido, yo creo que en el tema electoral tenemos una encerrona en una semana que va a producir buenos frutos en el sentido de que la población va a tener herramientas, primero para controlar el proceso electoral, segundo para que las personas que integren los organismos electorales temporales sean personas que le garanticen al ciudadano el ejercicio del voto y además la transparencia del proceso electoral. Tercero, tiene que existir una transparencia en el manejo del financiamiento público y privado, particularmente del tema privado. En ese sentido, yo creo que hemos caminado en los procesos electorales, pero todavía falta mucho. Bueno, ¿suficiente tiempo? No, pues, lo que pasa es que hay otros temas.
No, lo que pasa es que me acuso públicamente de estar inclinando la balanza a favor de la diputada. Lo que pasa es que los números son fríos y son implacables. Son implacables. Mire, ya voy a tener cuidado porque lleva cronometrado el tiempo. Está bien, pero me agrada. Bueno, vamos a la pausa y regresamos a hablar del financiamiento de los 15,000 jóvenes, que es promesa que ha hecho el presidente en el marco de las medidas extraordinarias, pero para prevención de la violencia y todo lo que esto ha generado. Y también metemos ahí porque hay quien dice, bueno, se trata de distribución, de hacer llegar mayormente a la gente pobre dinero, distribución de riqueza, pero hay otros que dicen esto es perjudicial y ahí entra el tema de, obviamente, salario mínimo entra ahí y entra, por supuesto, esta ayuda que el presidente ha prometido. Ahí vamos a meter los dos para avanzar con los temas que nos quedan esta mañana y un poquito de la depuración judicial, que es necesario también que lo abordemos. Pausa, regresamos rápido. Alcanza tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Mire, pues, si ustedes supieran en la pausa, la información que acaban de revelar la aquí. información, si yo pudiera revelar esa información que se dijo en la pausa aquí, pero no puedo. ¿Está grabado ahí? No, mentira, no está grabado. Ahí cortamos. Esa es escucha telefónica la que tenés ahí. Bueno, veamos, el presidente hizo un anuncio importante. 15,000 jóvenes del oriente de la ciudad de San Salvador, Soyapango principalmente, creería yo que ese va a ser el punto neurálgico. Van a recibir, si no estudian, no trabajan, dice, van a recibir una contribución económica que les permita poder tecnificarse, aprender tal vez un oficio y insertarse en la vida productiva del país. Eso es lo que el presidente ha dicho. El dinero, dijo el señor Carlos Cáceres, para jóvenes que no tienen trabajo ni estudian, saldrá de la contribución a las telefonías. Pero bueno, lo que ha levantado esto son algunos sobresaltos, doctor, en referencia a que esto pudiera ser un poquito perjudicial, las condiciones que se puede dar, pero en honor le di la palabra a usted al final. No, yo quisiera cedérsela a Jacqueline porque te la pidió, entonces me imagino que algún dato va a revelar sobre el tema. No es por el orden, le toca a usted Ladies luego. first. Sí. No es ladies. A ver. Mire, sobre este tema yo quisiera nada más expresarle a la juventud del Salvador, a las juventudes del Salvador, que según datos estadísticos nosotros tenemos, gracias a Dios y a la naturaleza, una sociedad mayoritariamente joven. Eso es bueno, porque nos pone en una condición de ser un país competitivo, con fuerza laboral activa. Y yo debo de expresarle a los jóvenes del Salvador mi frustración en cuanto al manejo de las primeras expresiones que sobre el tema yo he escuchado. En primer lugar, Josué, yo sí creo que en El Salvador hay muchísimos más jóvenes buenos que malos. Y a mí me parece que es un insulto para la juventud, que he escuchado yo expresiones que vamos a financiar con ese proyecto del presidente haraganes. En El Salvador los jóvenes lo único que están esperando y han esperado históricamente son oportunidades. Y el presidente... Pero darles dinero en efectivo. Permítame. En vez de darles una beca, en vez de darles cursos, en vez de darles otras posibilidades. Hemos iniciado con el programa de empleabilidad joven, jóvenes con todo, ya un proceso que incluye, por ejemplo, pasantías, becas para los jóvenes que quieren estudiar, capital semilla para emprender algún negocio de los jóvenes. Eso ya está en función, ya tenemos por lo menos en Mexicanos, en Soyapango, en Santa Ana, vamos para Sonsonate, para San Miguel, por lo menos podemos dar cuenta más de 2,000 jóvenes
que ya están en este país o estudiando o haciendo una pasantía con algún, digamos, subvención de parte del Estado o aprendiendo un oficio o iniciando su negocio. Es decir, eso ya está en boga. Hoy el presidente lo que ha planteado que hay que ampliarlo. Es decir, que a los jóvenes que quieran estudiar, que se les dé la oportunidad que estudien. Aquí hay jóvenes, Josué, que a lo mejor sacaron su bachillerato y que ya no pudieron ir a la universidad porque ya no hay cupos en la Universidad Nacional y porque no tienen la capacidad para pagar una universidad privada. Es decir, el gobierno ha dicho, mire, si usted joven quiere seguir estudiando, le vamos a ayudar a que siga estudiando. Si usted lo que quiere es trabajar, porque hay que dar cuenta de una cosa, Josué. Nosotros tenemos una cantidad de jóvenes que muy jóvenes adquieren compromisos incluso familiares. Hay jóvenes que ya de 16 años son padres, que ya por sus compromisos con sus hijos a tierna edad deben de asumir una labor, digamos, efectiva en un trabajo. Ha sido considerado una medida populista. Mira, todo lo que venga del gobierno se cuestiona por parte de la derecha. Nosotros eso no nos sorprende. Nosotros a los hechos nos remitimos. Este es el gobierno en historia de El Salvador que más inclusivo ha sido de aquellos segmentos poblacionales que siempre fueron marginados y excluidos. Y las políticas públicas, Josué, que el gobierno ha hecho, las ha hecho en colaboración y coordinación con los respectivos alcaldes, indistintamente del color político. ¿Cómo debe ser entendido entonces esto, diputada? Como un incentivo, incentivo y distribución de... Un incentivo, mira, yo recuerdo y he escuchado de algunos voceros de Arena que siempre han criticado la existencia de ese segmento poblacional de los jóvenes ni trabajan ni estudian. Sí, pero yo siempre planteo, si usted identifica el problema, deme alternativas. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa, para darte un caso, porque no son políticas ni decisiones aisladas, eso son parte de un todo. El presidente ha dicho que la apuesta a la juventud tiene que ver. El joven que ya está maleado y que ya no se puede recuperar, pues le vamos a aplicar la ley, la represión y lo vamos a echar preso. Pero el joven que todavía está en una situación de vulnerabilidad, que a veces cae en manos del mal porque no tiene oportunidades en manos del bien, entonces le vamos a dar oportunidades. Pero te concluyo la idea. Sí. Aquí se ha planteado de que hay jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero yo pregunto, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la ley de mi primer empleo, ¿te acuerdas tú? Una de las condiciones que ponía la ley, fíjate qué curioso, yo allí sí quisiera ver un acompañamiento de la empresa privada decidida a dar ese chance a los jóvenes. Una de las condiciones que ponía la ley es que empresa que contratase de 3 jóvenes en adelante que nunca hayan trabajado, porque aquí es injusto en este país, los jóvenes yo sé que lo vive y lo comparte conmigo. Usted tiene 18 años y cuando va a buscar trabajo le piden 3 años de experiencia. ¿A dónde pudo haber trabajado antes de los 18 años? Entonces dijimos con la ley, empresa privada que contrate jóvenes sin experiencia, que le dé la oportunidad de un empleo, va a tener un incentivo fiscal. Yo quiero exigir que nos digan la empresa privada, ¿a cuántos jóvenes se le ha dado empleo haciendo cumplir esa ley? Entonces, en defecto de que hay de algunos empresarios, porque la mayoría de empresarios de este país tienen una conducta diferente, de algunos empresarios de no generar condiciones de empleo para poner en una situación de un decrecimiento económico del país o de una incapacidad del gobierno de resolver el tema de empleo, entonces el gobierno tiene que entrarle con los recursos. Y ya se cuestiona, decía, ¿de dónde van a sacar los recursos? De la contribución especial. Arena ni votó por la contribución especial, ni está de acuerdo que se le dé chance a los jóvenes. Lo último que ha dicho es el MINI también. Lo último que ha dicho es la señora Jamie Muñoz, que es la directora de INJUVE, ha dicho que se ha hecho una valoración tergiversada y maliciosa en respecto a esto sobre tipificar como vagos y haraganes, como algunos lo han expresado, en referencia también a un tipo de estigmatización o adelantarse a lo que quiere hacer el gobierno, doctor. Mira, se hizo un sondeo de opinión que sale este día en los medios de comunicación sobre qué piensan de lo que el presidente dijo. El 88% de las personas entrevistadas dicen que no están de acuerdo con este tipo de subsidios. El 2% no contestó y el 10% dijo que era afirmativo. El 88%, es decir, casi 9 de cada 10 personas no están de acuerdo. Voy a tratar de ser lo más sincero
con lo que yo entiendo de este tema. El presidente de la República lo comunicó muy mal, pésimamente mal. Yo creo que ahí Eugenio Chicas, que es el encargado de prensa, no hizo su trabajo bien. Creo que hay una falta de información en el tema evidente. Creo además que la forma en que lo expresó el presidente no era la más adecuada para comunicar una política pública tan delicada como esta. Sobre todo porque nadie se opondría a que los jóvenes reciban becas para estudiar en institutos tecnológicos, para estudiar en el INSAFORP, cursos de preparación sobre oficios. Yo creo que nadie se opondría a eso. Sobre todo si se carnetiza a estos jóvenes y en lugar de darles dinero, se les da un medio de transporte en el transporte público que garantice su movilidad. Sobre todo si al Instituto Tecnológico o al INSAFORP, donde van a asistir, se les da su desayuno, se les da su refrigerio, se les da almuerzo y se les da para que puedan transportarse. ¿Y quién se opondría a eso? No, hombre, si eso es lo que necesita El Salvador, nosotros estaríamos de acuerdo en eso, en que a la gente se le capacite. Pero cuando el presidente comunica muy pésimamente lo que dijo, que se les iba a dar dinero durante un año, perdón, pero a la gente eso le indigna, pues. Por otro lado, el tema de generar capacidad de autogestión en el ser humano supone la capacidad del gobierno para crear empleo. De acuerdo a los estudios que se han realizado en nuestro país, se necesitan entre 60 y 70 mil empleos al año para cubrir el déficit de la población que no trabaja no porque no quiere, sino porque no encuentra empleo. Y el otro punto que es importante es que así como lo planteó el presidente, pareciera ser que es la segunda fase del programa PATI. Y eso fue lo que indignó a la gente. Yo le aconsejaría... En el fondo ¿cree usted que... digamos que lo comunicó mal el presidente y que no hay mucha información en referencia a esto, pero en el fondo ¿ustedes creen que la medida pudiera ser buena? Es que mira, bien enfocada la medida, por supuesto que es buena para el país. Yo le quisiera recomendar a la gente de Casa Presidencial que lea un estudio de la Funda Ungo que tiene 123 páginas, que se llama El estado de los ninis en El Salvador. Doctor, solo termino la idea. El gran problema que tiene esta política pública mal anunciada es que si no le garantiza empleo a la gente, esta medida no sirve. ¿Cuántos jóvenes hay en este momento profesionales que salieron de la universidad, quieren trabajar y no encuentran trabajo? Sí, es decir, el problema no es solo capacitarlo, el problema es que haya empleos en el país. Y también, agreguémosle a esto también el tema de que las familias puedan tener más ingresos con el tema del salario mínimo. Y yo recuerdo, doctor, que sí fue una promesa de campaña. Por supuesto que sí. El salario mínimo. Claro que sí. Y que hoy se opone. No, ¿y por qué nos vamos a oponer? Jamás hemos dicho que nos oponemos. Al contrario. Escuchemos no, están ahora. de acuerdo con un incremento. Buenos días, su comentario. Disculpe, la verdad, discúlpeme grandemente por hacerle esperar tanto, pero no podía interrumpir. Si no, el doctor Cuadra al aire me hubiera dicho que lo estoy interrumpiendo también. Porque era cierto eso. Adelante, señora, buenos días. ¿De dónde me llama? Buenos días, le hablo de Usulután. Adelante, amigo. Solo le quiero decir. Uy. Ah, qué lástima. Lastimosamente. Y la disculpa del caso, si de verdad la señora vuelve a marcar, le voy a dar prioridad a la llamada de ella. Buenos días, adelante con su comentario y dígame de dónde me llama. Buenos días, señora. Buenos días, José. Adelante. De aquí en Salvador. Rápido comentario, amigo. Un saludo a Portillo Cuadra ahí. Ajá. Muchas gracias, mi amigo. Yo no sé, todo lo que está haciendo el frente, que no lo mira Arena, que solamente es para provocar Arena, solo es para provocarlos. Y viene Arena y se destapa de la boca y comienzan los ataques entre ellos mismos. Portillo, yo te estuve en la casa sentado en mi sillón, te voy a decir, soy de aquí de la colonia Tonal. Nosotros te mandamos ahí donde estás, pero yo veo que ustedes, lo que hace el frente es para que tú y ustedes, esas son pruebas para que ustedes comiencen a hablar y empiecen a dividirse y las voces empiezan a correr. Comencemos a actuar como Arena que somos.
Perfecto, gracias. Otro llamado. Buenos días, su comentario. ¿De dónde me llama, señora? Buenos días, le llamo de Santa María, de Usulután. Adelante, por favor. Nathan, yo quiero decirle que la población salvadoreña, sobre todo la juventud, necesita muchísimo, pero muchísima capacidad intelectual y mucha preparación, pero en los cursos que hablan, Nathan, como decimos aquí, solo les enseñan corticlado. Necesitamos jóvenes capaces, competitivos, que sepan lo que están haciendo, que si les van a enseñar a cortar una tela para un pantalón, que lo hagan bien, que lo hagan de calidad, no darles dinero para que lo ocupen nada más para vicios. Yo no estoy de acuerdo en eso. Y a la señora diputada, con todo respeto, mi amor, le quiero hacer una pregunta. Yo me gano mi vida raspando guacalitos y cucharas para venderles en el mercado y pago mis impuestos, y yo no estoy de acuerdo en eso. Lo que le quiero decir es, si usted de su bolsa, pero me contesta, está de acuerdo en donar su sueldo para dar ese dinero, porque yo no me alcanza ni para apoyo, mi amor, solo para frijolitos y arroz. Bien. Y no estoy brava, estoy contenta porque me gano mi comidita dignamente. Y están dispuestos ustedes a dar de su sueldo, sus viajes y sus gastos, que son miles, para dar el dinero a esos jóvenes, porque de los impuestos de nosotros, los que realmente trabajamos, no estamos de acuerdo, corazón. Me disculpa, pero es una idea muy errada. Bien, a ver, voy a dar el tiempo para que responda, diputada, en referencia a los llamados que hemos recibido, y también yo le introducía el tema del salario mínimo, que es otra manera de hacer llegar dinero a las familias que menos tienen. Bueno, mira, una forma de estimular, inclusive, bueno, y lo vivimos como diputados y diputadas cuando la gente nos llega a pedir trabajo. Generalmente nosotros, personalmente, yo le digo a la gente, mira, hay que trabajar para que la empresa privada genere más trabajo. Pero la primer queja del ciudadano que te llega a pedir trabajo es que los sueldos que se paguen de empresa privada no te alcanzan. Sí. O sea que tampoco hay un estímulo para la fuerza de trabajo que tenemos joven, para que pueda, digamos, ser motivada y entrar a trabajar una empresa privada. Es decir, que hayan empleo, pero con salario digno, eso es un derecho humano al que tenemos derecho los salvadoreños. Es decir, si yo trabajo, debería de tener un ingreso, aunque sea el básico, que me alcance para sostener una familia de 4 personas. O sea que todo está íntimamente relacionado. El Estado no puede convertirse en un generador de empleo. El gobierno lo que está haciendo es desarrollando este tipo de medidas, porque el plan de seguridad debe de llevar 2 aristas. Debe llevar la represión, es decir, vamos a combatir el mal con la fuerza de la ley, con la fuerza de la seguridad pública, pero debe llevar medidas de prevención. Y ante la ausencia... ¿Y se habrá comunicado mal, diputada? Ante la ausencia de un acto solidario de muchos empresarios de este país, donde en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica y en Guatemala, esos mismos empresarios pagan mejores salarios mínimos, y en El Salvador siguen pagando salarios miserables. Ante esa ausencia, ¿qué le toca al Estado? Generar condiciones para que los jóvenes que no estén desarrollando actividades, que no estén ocupados, que no anden en la calle vagando, que no anden haraganeando, se les dé una oportunidad para invertir. Que se haya comunicado mal o bien, mira, el tema es la intención del presidente, hombre. Y yo creo que eso la gente lo ve positivo. Hay que preguntarle a una madre madre soltera de 5 jóvenes, si no estaría de acuerdo en que su hijo se le pueda dar una oportunidad de aprender un oficio, de iniciar una empresita o de ponerse a estudiar. Muy bien, buenos días, disculpe, Luis Esperar, adelante con su comentario, rápido, por favor. Muy buenos días. Adelante, rapidito, por favor. Quiero decirle pues a la compañera y al joven arenero ahí, de que estamos hartos de tanta farsa de todos los partidos, porque la verdad es de que soy un fundador del partido, tanto en la montaña como en la ciudad, en lo político. Sí. Decirle a la compañera de que, ¿por qué solo mencionan lo bueno? Tanto que hablábamos de los areneros que compraban diputados, que eran corruptos, que había millonarios de la noche a la mañana, y da vergüenza ver nuestra cúpula que nos representa a nivel nacional. Se los digo porque la guerra fue por gusto, fue en vano, como dijo un ciego. Decirle de que
Está bien que hablen, los felicito por los uniformes, zapatos y los cuadernos, pero también no menciona de que fue entrando nuestro FMLN, castigaron al campesino quitándole la mitad del paquete agrícola a nivel nacional. ¿Cuántos millones no son a nivel nacional? De ahí quedó para cuadernos, uniformes, zapatos y sobre un montón de millones. Ahorita, Natán, llevamos 7 pedidos seguidos de estarle aumentando 15, 14 centavos, 17 centavos al galón de combustible. Y a nivel mundial está que el petróleo está bajando, tanto impuesto de las telefónicas. Desde que pusieron el impuesto a las telefónicas, los salvadoreños estamos sufriendo, Natán. Ya no gozamos del doble, triple, cuádruple, quíntuple saldo. ¿Y ellos qué? Bien felices, riéndose entre los millonarios allá. Antes luchábamos contra las 14 familias de Arena. Hoy estamos luchando contra más de 14 familias del FMLN que se han hecho millonarios a costa de nuestros impuestos. Ay, de la vergüenza, hay que cambiar esta cúpula. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Voy a otro, el último comentario, rápido, por favor. ¿De dónde me llama y cuál es su comentario? Buenos días, de San Vicente, don Josué. Adelante, por favor. Vamos, amigos, rápido, por favor. Para don Portillo Cuadra. Ajá. Don Portillo, usted, don Portillo, ¿sabe qué? A mí me diera pena como diputado usted de... No, miren, quiero decirles una cosa. Yo abro el teléfono, pero yo quiero que nos controlemos, ¿verdad? O sea, hagamos las críticas constructivas, hagamos el cuestionamiento sobre la base de la tolerancia, pero no entremos ya en las descalificaciones, no entremos ya en la situación de que ya raya con el insulto, porque si no, pues me van a obligar a no abrir el teléfono. Y yo no quiero hacerlo, yo defiendo el segmento de opinión ciudadana, ¿verdad? No estoy, yo digo, no hubiésemos cortado, hubiésemos esperado que él terminara su idea para poder pasar a hacer el análisis, ojalá, pero yo digo, por cómo iba ya él, creo yo que por eso producción decidió cortar la llamada, pero no podemos prestarnos a eso. Este espacio de opinión no puede ser generador de más violencia. No puede. Entonces yo les pido de favor que me colaboren en ese sentido y verán que toda la situación va a ir caminando bien. Por favor, ayúdenme para poder ofrecerles esta herramienta que ustedes tienen. Vamos a redes, por favor, para darles 5 minutos. Tenemos que darles a los diputados el tiempo necesario para poder hablar. Vamos a redes sociales. Muy bien, segmento de redes sociales, @elinformantex, @tvovimosclarse en la voz final y la cuenta de este servidor. Dice Alex Burgos, no lucen los golpes de pecho a la diputada, al diputado, no luce los golpes de pecho al diputado Portillo Cuadra. Elena Rivas dice, el fideicomiso perverso de pensiones ustedes lo hicieron, ¿por qué no aportan soluciones a las pensiones? Salvador Nelson García dice, ¿cómo puede regalar algo quien no tiene y además debe y no tiene para pagar? Solo unos interdictables, dice. Él dice, si ustedes, doctor Cuadra, querían gobernar y se miraba venir toda esta crisis de pensiones, ¿por qué no proponen una solución? Freddy Segovia, gracias, un saludo al pastor Freddy Segovia. Ojalá no reaccionemos demasiado tarde cuando hayamos perdido por la violencia y la migración el siguiente relevo generacional. Ninis, es la fuerza, falta de educación, educación libre, movilidad, oportunidades, casi 1 millón. Gran problema, urgen soluciones ya. Observador político dice, Sala, macho sin dueño, con superpoderes. El magistrado Cine dijo, El Salvador tiene 3 gobiernos y ellos son el gobierno judicial. Toto Cepeda dice, si la Sala de lo Constitucional estuviera en control de Arena, ya hubiera aceptado y resuelto la vea de los militares, dice. También Toto Cepeda dice, por favor, pregúntale a la diputada quién financia la campaña El Salvador cumple. Y Jesús me hizo libre, gracias al FMLN puede dar cuenta que son iguales. Arena, gracias FMLN, nunca más volverá a votar por todos ellos. Charlateco dice, al señor Portillo Cuadra, escuche y aprenda de alguien que le está dando cátedra, dice. Salvador Nelson García, siendo abogados, ¿cómo explican el proceso de desafuero innecesario a tenor de la convención de Viena? Dice. Estos son, bueno, y Carolina Beltrán es el último, dice, redistribución contra generar riqueza, fracaso de las izquierdas, ejemplo Venezuela, genera más problemas, más pobreza. Y estos son los comentarios en redes sociales. Perfecto.
Diputado, le tengo que dar la palabra. Bueno, mira, creo que cuando hablamos del salario mínimo, los $300 que pedía el FMLN creo que no son suficientes. Un salario mínimo tiene que ser más alto, sobre todo porque ningún salario mínimo pudiera cubrir el hecho de que una familia tenga que comprar medicinas, porque cuando va a los hospitales públicos no hay medicinas. Cuando tiene que, por ejemplo, pagar incapacidades. ¿Sabe usted, mi amigo, que el Seguro Social solamente le paga incapacidades cuando usted se enferma del 4º día en adelante, pero de 1 a 3 días no le paga ningún tipo de incapacidad, y usted, aparte de que esté enfermo, le pagan incompleto el salario? Ningún salario mínimo pudiera, por ejemplo, cubrir lo que usted paga en seguridad privada en las colonias. ¿Por qué? Porque eso lo debería de cubrir el Estado. Es el Estado el responsable de la seguridad. Ningún salario mínimo, por ejemplo, pudiera ser acorde a lo que estamos viviendo si no existen controles. La Defensoría del Consumidor, lastimosamente, no está haciendo su trabajo. Ningún salario mínimo pudiera cubrir eventualmente esa cantidad de necesidades cuando el Estado deja de cumplirlos y usted con su salario asume esa responsabilidad. Termino diciendo lo siguiente. Hay una propuesta que me pareció de una ciudadana muy interesante. Muy, pero muy interesante. Tratar de suprimir los viajes en la Asamblea Legislativa al mínimo y ese dinero tratar de utilizarlo para las políticas públicas. Me parece excelente idea, aunado al retiro de esos impresentables rótulos que han puesto ahí, que es un gasto totalmente innecesario. Y hay un par de preguntas que uno siempre suele hacerse. En primer lugar, ¿cuál es el incentivo fiscal que tienen las empresas para poder, obviamente, dar empleabilidad? Ninguno. No existe ningún tipo de requisito o de beneficio que la empresa reciba para dar empleos. Se quedó solamente en papel. Y el otro punto es, ¿y cómo van a seleccionar a los 15,000 que van a recibir el programa PATI en su segunda fase? Es decir, ¿quién y cómo? ¿Qué criterios? Eso es lo que no ha podido comunicar muy bien el presidente de la Hernán Trejo República. dice: vivimos en un país donde si no hay palancas no se logra trabajo. Correcto. Y ya los puestos son de dedo y no de capacidad. Es correcto. A ver, diputado. Mira, yo 3 cositas. Uno, no es cierto por lo que se comentaba de que hoy se dan menos paquetes agrícolas. Yo lo digo porque hay derecho a aclarar. Sí. De 160,000 paquetes agrícolas que se dan antes, hoy hemos llegado casi a 400,000. O sea que es falsa esa información. 2, la crisis de pensiones, es decir, que tiene relación directa con el salario mínimo, porque usted, ciudadano y ciudadana, entre más alto es su salario, más cuota tiene para ahorrar y en consecuencia más ahorro va a tener a la hora de jubilarse. Y como efecto positivo es que usted su pensión va a ser un poco más alta. O sea, es decir, que el incremento al salario mínimo tiene relación directa con las pensiones. Decir que ningún incremento al salario mínimo resuelve los problemas, a mí me parece eso falaz. Porque entonces, ¿cuál es la propuesta de Arena? O sea, si yo solo voy a decir, el salario no me alcanza para esto, el salario no me alcanza, pero ¿cuál es la propuesta de Arena? Yo no he escuchado ninguna propuesta de Arena en contraposición a lo que el gobierno está luchando en favor de los trabajadores. Como tampoco, Josué, he escuchado ninguna propuesta de Arena, como lo decía un ciudadano, para resolver la crisis previsional. Es decir, aquí se dice, no estamos de acuerdo con la reforma que está proponiendo el gobierno, pero Arena no ha hecho ninguna propuesta orientada a resolver ese problema. Y solo lo dejo planteado porque ya no lo vimos. Y no tenemos tiempo. Y le voy a decir, solo dejo planteado porque ya no lo vimos. De 10 personas, Josué, de 10 salvadoreños y salvadoreños que vivimos en este país, solo 3 personas tienen posibilidad de pensionarse, pero el pago de las pensiones de los jubilados actualmente y de los de mañana lo estamos pagando los 10. Gracias, y quedamos pendientes con la reforma de la depuración judicial. Diputada Jacqueline Rivera. Es que después de la observación de René ya no me dio chance. Sí, Jacqueline Rivera, licenciada Jacqueline Rivera, diputada del FMLN, gracias, y doctor René Portillo Cuadra, diputado de Arena, muchísimas gracias. Quiero extenderles la invitación, si la aceptan, para hablar exclusivamente de depuración judicial, a ambos, y aceptan para el próximo jueves también, si lo aceptan, para hablar ampliamente solo de ese tema en particular. Si lo aceptan, analicen su agenda, por favor, y ya le extiendo desde ya la invitación, porque sí les quedo en deuda con el tema de depuración judicial, pero además ampliarnos más en el tema de las reformas que están pidiendo electorales, que, acuérdense, el martes es la encerrona y yo los invito a ustedes el jueves. Muy bien. Así es que ahí está, ya, les lanzo el resto, ojalá acepten. Gracias. Piense, analice, tome las mejores decisiones que para eso la entrevista demostraron. Buenos días para todos.